Muy bienvenidos. Gracias porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos estado estudiando durante estos 3 meses este maravilloso libro. No hemos estudiado el libro, sino temas de este libro, porque es muy extenso, en realidad, muy maravilloso lo que Juan cuenta, la experiencia que él tuvo al relacionarse con Jesús. Vamos a hablar ahora de conocer a Jesús y su palabra. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo nos llegamos a Él? ¿Cómo llegamos a saber que Jesús es el que está en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos a entender lo que Él hizo por nosotros? Bueno, el Espíritu Santo va a trabajar para enseñarnos eso. Juan quiere mostrarnos en realidad, como Marcos, que allí en Galilea terminó su ministerio y ahora viene la eternidad. Vamos a conversar de esas cositas. Bienvenido. Y bienvenido, Pastor Luis. Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más para seguir comentando la palabra de Dios en este libro de Juan, que él le llama libro acá. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo. Y dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. O sea, para Juan lo que él escribió era un libro. Pero en el capítulo 20, 30 y 31 podría haber terminado Juan su evangelio, ¿eh? Pero el Espíritu Santo le hizo recordar otra parte importante de la permanencia de Jesús todavía en la tierra, resucitado. Nosotros sabemos que Jesús resucitó y estuvo 40 días aquí en la tierra, se aparecía a los apóstoles, le daba instrucciones. Y después de 40 días, en una reunión general con los discípulos y con 500 personas, dice el apóstol Pablo, allí en Corinto, con 500 personas Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, este episodio que se relata aquí en el capítulo 21 de Juan, es un episodio de los apóstoles ya en Galilea, porque Jesucristo varias veces les dijo que en Galilea se iban a juntar, a 120 kilómetros de Jerusalén en el norte, no donde estaba la efervescencia de la muerte de Cristo, sino que los apóstoles se fueron a Galilea, muchos volvieron a sus actividades, como dice aquí el capítulo 21, estaban ellos en el mar de Galilea, 7 de ellos estaban allí en el mar pescando y de pronto nos damos cuenta de que hay uno en la playa que comparte con ellos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pero él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le dijo, hijitos, escucharon la voz de Cristo, que la conocían, le dijeron. Simón le dice a Pedro, Claro, es el maestro, le dice. Claro, y estaban a 200 codos, y 200 codos son como 100 metros, más o menos. Hacia adentro del mar. Claro, o sea que el grito de Jesús alcanzaba a llegar a donde estaba la barca. Entonces les dijo, echen la red a la derecha. Claro, otra vez ellos pensaron, está amaneciendo y estamos en la orilla, ¿qué vamos a recibir aquí? Pues a 100 metros de la playa. Pero sin preguntar, echaron la red a la derecha y dice que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Tuvieron que sacarlo entre 2 barcas. Y cuando llegaron a la playa, Pedro fue el que se tiró al agua. Se puso la ropa y se tiró. Se tiró para ver a Jesús. Eso es lo que yo pensaba, se vistió, dice, porque estaba... Sí, estaba desnudo. Sí. No desnudo, sino en baños como para trabajar. Para trabajar. Y al maestro nos iba a presentar así. Sí. La deferencia hacia el maestro, pero se tira al agua. Claro, y llega allá y Jesucristo tiene un pez encima de ella, de las brasas, preparándole un desayuno. Traed los peces que acabáis de pescar. ¿Qué le dijo Jesús? Traigan los peces. Y personas de ellos fueron a buscarlos. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra. O sea, Pedro se devolvió. Como Jesús le dijo, traigan los peces, no se preocupe, ya vamos a conversar. Vayan a buscar los peces. 153 peces.
y la red no se rompió. Venid y comed. Y ahí los discípulos se pusieron a comer en silencio con Cristo. Yo creo que tiene que haber sido un pescado bastante grande para darle alimento allí, estaba listito Claro. para todo el grupo, que eran como 7, 8. Yo siempre he pensado que quién contó los peces, ¿ah? Sí. A lo mejor Pedro o algún discípulo, pero ellos dijeron, pescamos 153 peces. Significa que un kilo que pese cada uno son 153 kilos, es harto. Eso era una pesca realmente milagrosa. Hay un autor, yo leí un autor que dice que él investigó la expresión en el idioma original. Tú sabes que en el idioma original no hay números, sino que las letras representan números. Las letras representan números. Entonces él colocó la expresión en el original, ¿no es cierto?, 153. Y él le fue colocando, digamos, al lado, ¿no es cierto?, un nombre. Ese 153, por la letra, a él le dio la expresión hijos de Dios. Ah, sí. Y siempre me ha quedado eso dando vuelta y de alguna manera tiene una, digamos, acercamiento a pensar de que los hijos de Dios no los tomamos nosotros, sino que el Espíritu Santo los trae y los Claro. hace. Ahora hay un hecho aquí importante, porque imaginémonos este grupo de pescadores que está toda la noche pescando y no llegan a la playa sin nada, cansados, con frío, derrotados, podemos decir, y luego tienen esta pesca tan milagrosa y tienen a Jesús que está preocupado por la alimentación de ellos. Esto también es una faceta importante, porque Jesucristo no les podía decir mucho si ellos estaban estresados, agotados, con frío, con hambre. Entonces Jesucristo dijo, ahora es el momento de atenderlos. Y eso también es algo para nosotros. Nos muestra que Jesucristo también se preocupa por el estado de ánimo que tenemos, por los problemas que tenemos. A veces que hay gente tan preocupada de sus problemas, tiene tan graves problemas que la mente no les da para pensar en las cosas espirituales profundas, para tener una conversación directa con Cristo, sino primero tienen que comer, tienen que tranquilizarse. Esa es una de las cosas que aprendí de este hecho importante también allí. Tú recuerdas que Jesús se enfrenta a Pedro ahora Ujú. y 3 veces, las 3 veces que lo había negado, le reafirma la palabra, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor. Sí, La segunda, sí, Señor. Y al final él vuelve a ser el Pedro arrepentido y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Eso es una expresión muy linda porque al final Jesús le dice a Pedro, mire, entonces apacienta mis ovejas, haz el trabajo de pastor. Eso es hermosísimo porque no importa en la condición que quizá estemos, Dios nos va a dar una segunda oportunidad. amén. Qué linda expresión esa. Y otra cosa importante, que Jesucristo no reprendió a Pedro, sino que le dio, eh, como que lo sostuvo, lo animó, sin reprensión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Te necesito en el ministerio. Pedro, tú no estás desechado. Y yo me imagino que Pedro tiene que haberse sentido tan bien por el pecado que Dios le perdonó, que realmente él ahora iba a servir a Cristo por amor, porque Cristo le perdonó algo tan grave y que ahora todavía lo mantiene en su ministerio. Para él fue algo tremendo, algo grande, que él mismo pensaba que ya se iba a dedicar a pescador y iba a volver a la vida antigua. Pero ahora Jesús lo restituye. Y de hecho, cuando uno mira a estos 7 discípulos, estaban volviendo a la vida antigua, ya se acabó todo, vamos a nuestros trabajos. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces también se desanima, entra en este Evangelio de Salvación, conoce tantas cosas lindas, pero de improviso dice, no, esto no es para mí, pero sí es para usted, como fue para los discípulos, para Pedro, para Juan que escribió, para Felipe, todos aquellos que estuvieron allí. El concepto que se presenta acá en nuestros estudios
para no perder la mirada, la visión de lo que fue estas escenas y todo eso que Juan ha contado, dice que es mantener los ojos en Jesús. ¿Cómo se puede hacer eso, Luis? Porque estoy pensando, seamos prácticos también, ¿cómo sería eso? Bueno, acá el Evangelio de Juan nos está mostrando una conversación privada entre Jesús y Pedro, que era necesaria. Nosotros a veces tenemos que conversar privadamente con algún hermano que a lo mejor no nos hemos entendido bien y necesitamos tener esas conversaciones de reconciliación, de amistad, de perdón, comprender la posición de uno, la posición del otro. Y mientras Jesús caminaba con Pedro y le mostró allí cómo iba a ser la muerte de Pedro, que glorificaría a Jesús con su vida, iba a morir por Cristo, se lo anunció allí en el versículo número 18, 21-18, y cómo le iba a glorificar a Dios con la muerte. Pedro sabía que tenía que morir por Cristo, porque Cristo le anunció eso. Proféticamente tú vas a morir por mí. Y él lo aceptó en el corazón. Eso va a pasar conmigo. Si Jesús lo dijo, es porque esto va a ser así. Pero mientras ellos caminaban, había uno que lo seguía de atrás. Ese era el discípulo amado, que también quería estar con Cristo. No se aguantó. Mientras Pedro conversaba con Cristo, el discípulo amado le iba siguiendo los pasos a cierta distancia. Como que esperaba que Jesús le dijera, Juan, intégrate a la conversación. Pero como Pedro se dio cuenta que lo seguían, Pedro quería conversar con Cristo, pero se daba cuenta que el otro estaba como importunando. Venía siguiéndole los pasos. Y bueno, ¿y qué de este? Hace la pregunta, ¿y qué de este? Señor, yo voy a morir por ti, ya me lo anunciaste. ¿Y qué le va a pasar a Juan? ¿Qué le va a pasar a Juan? ¿Y qué le responde Jesús? Dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa idea podemos comentarla, Raúl. Ahora es bien interesante eso, porque a veces nosotros nos enfrascamos en ciertos pasos, en ciertas directrices, cuando hay tantas para salvarse. A ti te llegó de una manera el Evangelio, a quienes están escuchando, viéndonos, nos llegó diferente. Cada uno es una cosa diferente. Incluso ese dicho quedó en la mente de las personas pensando que Juan nunca iba a morir. Pero no fue lo que dijo Jesús. ¿Él lo rectifica? Lo rectifican. No, sí, no tiene nada que ver eso con la resurrección. Eso es una cuestión personal entre es Juan y yo, entre Pedro y Jesús. ¿Se entiende? Claro. Entonces siempre va a ser diferente. Esa idea que, ¿y qué a ti? Dice, ¿y qué de este? Le dijo Pedro. Jesús le dijo, sígueme tú. O sea, Jesús le dijo a Pedro, sígueme tú. Esto dando a entender de que nosotros no debemos estar tan preocupados con lo que pasa con los demás, o cuál es su ministerio, o cómo ellos van a ejercer sus dones del servicio al Señor. Nosotros tenemos que estar tan preocupados por nosotros mismos y mirando a Jesús y conversando con Él, que no nos da el tiempo para fijarnos en lo que sucede con los hermanos para mal. Tenemos que estar pendientes de los hermanos para ayudarlos, para consolarlos, hacer una obra pastoral, en fin, por la familia también. Pero nosotros tenemos que estar preocupados por cumplir el rol que Dios nos pidió a nosotros. Y como decía Raúl, cada persona tiene su ministerio distinto. No todos hacemos lo mismo. Cada uno, Cristo le va a pedir una tarea diferente. Hay un destino distinto. Hay una muerte diferente. Por ejemplo, el mismo apóstol Juan, él no murió en un sacrificado o crucificado o decapitado como Pablo. Él murió de viejo. Fue el único que se sabe que no murió sufriendo, digamos, de muerte natural. Muerte natural. Entonces, nosotros creemos que tenemos que estar más enfocados en nuestra relación con Cristo, en nuestro crecimiento y despreocuparnos de esa parte de los demás, en el sentido negativo, podemos decir. Ahora, si bien es cierto, él no murió de una muerte, digamos, terrible, pero sufrió mucho porque acuérdate que fue llevado
a una celda y a un lugar donde era de mucho trabajo forzado. Y allí Dios le reveló y escribió Apocalipsis. Ahora algunos piensan que, bueno, ese es otro tema, en qué momento lo escribió. Pero mira, lo interesante es que algunos autores incluso hablan de que Juan murió rodeado de sus hermanos, de sus ancianos. En Éfeso. En Éfeso, entonces, descansó en el Señor. Claro, y está este otro tema que está muy relacionado con esta lección y que es parte de esta lección, la luz y la oscuridad. Me quedé pensando en esto porque Jesucristo, Él dijo siempre: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz. ¿Qué será la oscuridad? Una mente iluminada, como la mente de Cristo, que todo lo entiende, que conoce la verdad, conoce los motivos, los procesos. Una mente iluminada de un cristiano seguidor de Cristo es que está claro en lo que cree, reconoce la verdad, entiende el mundo, entiende a Dios, entiende su situación, está en luz, entiende su pecado, entiende su rebelión, entiende su arrepentimiento, etc. Pero una mente en oscuridad, traté de buscar algunos pasajes para demostrar esto, porque Juan lo ejemplifica aquí en su libro. Una mente en oscuridad, dice aquí, Pablo menciona aquí en Tito, hasta su mente y conciencia están corrompidos. Habla de ciertas personas que están en oscuridad, su mente y su conciencia corrompidas. Y en Colosenses 2:18 dice, hinchado de su propia mente carnal. O sea, las tinieblas representan la mente carnal también, esa mente humana que no considera a Dios. Y también dice Pablo en Colosenses 1:21, son extraños y enemigos en vuestra mente, o sea, una oscuridad total. Extraños y enemigos que no pueden entender, andan en la vanidad de su mente carnal. Y es por eso que el Evangelio quiere sacarnos a nosotros de las tinieblas para que podamos nosotros ver la luz de Cristo, entender dónde estamos parados en este momento, cuál es nuestra posición delante de Dios. El Señor quiere que nos permanezcamos humildes ante Él, porque a veces podemos pensar de que tenemos cierta superioridad a alguien o sobre algo, pero eso es oscuridad. La claridad nos llega cuando nosotros sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos, quién es Cristo, cómo lo estamos siguiendo. Todas esas cosas son importantes que representan la luz del Señor. Estaba pensando en este momento en estos líderes religiosos que nunca aceptaron a Jesús. Que ellos andaban en la oscuridad, por eso no pudieron nunca verlo. ¿Qué es lo que querían ellos? Ellos querían resaltar. Ellos eran los líderes. Ellos eran los que tenían el conocimiento. Cuando uno analiza algunas de estas cosas, efectivamente lo tenían todo el Antiguo Testamento. Ellos eran estudiosos del Antiguo Testamento. Pero algunas cosas que iban en contra de su criterio, de su posición, de lo que ellos habían dicho, eso les impidió realmente doblegarse, como lo hizo Nicodemo, por ejemplo, como lo hicieron otras personas, porque la Escritura dice que muchos de los sacerdotes después aceptaron a Jesús. Claro. Entonces, pero ¿qué hicieron? Se despojaron del rango que tenían y aceptaron el rango que Dios les da y los colocó en un servicio. Por ejemplo, ellos pusieron una barrera al Espíritu Santo porque hubieron muchas personas duras en la Biblia, como el mismo Pablo, los mismos apóstoles, los hijos del trueno, como era Juan. Pero ellos accedieron y se abrieron a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les fue mostrando cosas que solamente Dios puede explicar y enseñar. Y si nosotros no nos ponemos bajo ese tratamiento del Espíritu Santo, que nos muestre quiénes somos, dónde están nuestras fallas, nuestros problemas, que nos ordene la mente, jamás vamos a poder entender. Tenemos que ceder a esa obra. Estoy pensando que uno debería tomar la actitud de Pedro, cuando después que Pedro aceptó, porque aceptó la reprimenda de Cristo con mucho amor, lo entendió, Jesús le dice, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Creo que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, seguir al Maestro. Y que Él nos oriente y nos dirija y nos diga qué hacer hoy, mañana
y pasado. Vamos a concluir ya nuestro tema de esta semana, que también incluye terminar el trimestre, en realidad, los 3 meses de estudio de Juan. El propósito de Juan, y de hecho lo dice, que la verdad de las cosas uno debería permanecer en Jesús. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en Juan 4:46 viene aquí un relato en Caná de Galilea, ¿verdad?, donde había convertido el agua en vino, es el relato. Vino allí un oficial, o campeón oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué venía a hacer este hombre? Él venía a creer si le sanaba al hijo. Interesante eso. O sea, él creería si lo sanaba. Claro, creería si lo sanaba. Sí. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le dio la oportunidad para que creyera, pero con fe. Y de hecho, cuando uno mira el relato, dice que, ¿qué le dice Jesús? Tranquilo, tu hijo está sano. Lo vio, parecía que no estaba ni cerca del hijo, porque dice que llegó al otro día a la casa. Claro. Y él dice, interesante, porque él dice, ¿a qué hora? Sí, lo que pasa, como decías tú, Raúl, él fue a Jesús como un último recurso, claro, porque el hijo se le estaba muriendo. Él estaba en Caná, dice Jesús estaba en Caná, y el oficial del rey Herodes Antipa estaba en Capernaum, que era más o menos unas 8 horas, 10 horas de camino, más o menos, entre una ciudad y otra. Él viajó a ver a Jesús y después volvió, pero Jesús le dio un ejercicio para que ejercitara su fe. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces el hombre se devolvió con esa esperanza, y mientras iba viajando, en esas horas viajó toda la noche, mientras iba viajando, él iba pensando en esta palabra de Jesús, ve, tu hijo vive. Y dice que en el camino él desarrolló la fe. Le dio esa tarea a Jesús. Eso también es una enseñanza para nosotros, porque a veces vamos nosotros a Dios, o vamos a la iglesia, o vamos a la oración, o clamamos al Señor, siempre poniendo una condición. Si Dios me soluciona este problema, yo voy a creer. Y eso es precisamente lo que Jesús está enseñando en este relato, que nosotros tenemos que aceptarlo porque Dios sabe lo que es mejor, sabe el tiempo oportuno para conceder la respuesta a las oraciones, sabe que estamos pidiendo a lo mejor mal y no nos responde mejor para no perjudicarnos. Y a veces pensamos que algo malo que nos ocurre es una maldición, y en realidad es una maldición disfrazada, porque Dios sabe que eso nos va a hacer reaccionar y va a producir un fruto para la vida eterna. Eso nosotros no lo sabemos. Lo único que Dios nos pide aquí es que tengamos la confianza, tengamos fe en que Dios nos está guiando en este mundo, porque somos tal vez muy limitados nosotros, ¿eh? Este concepto de permanecer en Jesús es bien amplio, pero yo estoy pensando que muchas veces nosotros hacemos oraciones en las cuales nosotros ponemos las condiciones, sin darnos cuenta. Sí. Y oramos por una persona, Señor, yo quiero que tú lo sanes. Y de improviso nos acordamos y que se haga tu voluntad, pero yo quiero que se sane. Ahora, los propósitos de Dios van más allá de un momento de sanación, de un momento de respuesta, porque Él mira el futuro y mira lo que eso significa. Yo no puedo actuar en ese sentido ni pensarlo, porque Dios lo sabe hacer. Por eso es que este hombre, como tú dices, y yo creo que fueron más 8 horas de camino, quizás se quedó incluso alojado en algún lugar, porque es complicado la noche caminar. Porque dice que él llegó a la hora más o menos, preguntó a qué hora fue. Mira, y dice como a las 7 de la tarde, dice Juan. Estamos hablando de los tiempos de ellos, ¿no es cierto? Que empezaba más o menos tipo 6 de la mañana, la primera hora, 7 de la tarde. Entonces, ¿qué dice? 7 de la tarde. La misma hora en que él me dijo que tu hija vive. Ahí, como que decir, colocó lo que le faltaba, esa fe que él tenía que acrecentar. Y hubo un resultado maravilloso, porque ¿qué pasó? Esta señal hizo Jesús, dice, para que todos en realidad creyeran en él. Y esa familia creyó. Ahora, son detalles. No sé, uno pasa por alto, pero es un oficial, ¿eh?
Y cuando uno analiza lo que son los oficiales, son los mismos que lo crucificaron, que tenían esa estampa, ese estudio, esa coraza, para hacer cosas terribles en contra de su enemigo. Era un soldado. Claro, un soldado preparado para eso. Un general, tal vez, porque estaba cerca del rey. Este texto también que es importante destacarlo para ir concluyendo este maravilloso trimestre que hemos estudiado también. San Juan 12:32. Jesucristo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El verso 33. ¿Hasta qué punto se cumple esta expresión de Cristo, a todos atraeré a mí mismo? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es esta atracción? ¿Por qué Cristo atrae? Nosotros se dice que no somos los que vamos a Dios. Es Dios quien viene a nosotros. Nosotros no podemos generar entendimiento ni sabiduría, pero lo único que nosotros podemos hacer es no resistirnos a esa atracción de Cristo. Porque Jesucristo atrae, como dice San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, el Padre es el que nos lleva a nosotros a Cristo y Cristo nos atrae. ¿Qué puede hacer una persona que siente esa atracción de Cristo? ¿Cómo se siente esa atracción? ¿De qué manera? ¿Cómo explicarlo? Yo creo que no tiene explicación, si son experiencias muy personales, cada uno lo siente de una manera diferente. Pero, por ejemplo, Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Sí. O sea, ahí está, interesante, en Juan 15. Y mi Padre es el labrador, es el que va a cosechar esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tú permaneces en esta vid verdadera que es Jesús, vas a llevar fruto. Si no, no vas a llevar fruto. Y mi Padre dice, lo va a cortar. Ahora, esa expresión de permanecer son totalmente individual. Incluso Jesús nos trata individualmente porque cada persona es un mundo diferente. Cada persona ha vivido en lugares diferentes. Cada persona ha tenido experiencias diferentes, ha pasado por situaciones difíciles. Hay personas que han llegado, voy a decir de una manera quizá molidos hacia el cristianismo. Jesús los toma y los restaura. Y precisamente, Raúl, nosotros nos damos cuenta de que hay gente que necesita a Cristo, pero no se da cuenta. Se siente estresada, se siente desanimada, desesperanzada, alterada, pero tiene una necesidad en el fondo de su corazón que es Cristo, que es el único que le puede dar paz interior. Pero la gente a veces no se da cuenta que debe darle un lugar a Jesús. Estoy pensando en estas lecciones que hemos pasado durante este trimestre. Haga un examen personal y diga cuál de las lecciones, cuál de los relatos, cuál de los incidentes le pareció más interesante, más atractivo, le llenó más. Coméntelo con el Señor y coméntelo con otro. Hay cosas maravillosas que usted puede sacar de este relato. Por ejemplo, el encuentro con Pedro, el encuentro con la mujer que acabamos de estudiar la semana pasada. Haga una aplicación de su vida y respóndele al Señor y dígale, mira, que me gustaría permanecer a tu lado porque en tu lado yo daré frutos y frutos para vida eterna. Juan nos ha enseñado que Jesús es real, que Jesús es Dios, que vino, nos mostró el camino para que usted y yo andemos por él. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar cuando el Señor lo permita. Y quiero recordarles que hay un estudio que va a seguir porque esto sigue. La Iglesia Mundial está preparada para estudiar siempre la palabra de Dios. Y el tema amor, justicia en la Biblia va a ser un tema que se va a tratar en el próximo trimestre. Va a ser interesante acercarnos a estos estudios de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Agradecemos que usted nos ha acompañado hasta ahora. Bendiciones.